con nosotros hasta el fin. Y saber que sabemos que Él está. Y eso nos trae paz. Saben que usted y yo fuimos elegidos para vivir una eternidad con Dios. Recién lo leí Emanuel mientras cantaba. Romanos 8:28, Romanos 8:29, donde dice que hemos sido predestinados, o sea, elegidos desde antes de los principios, desde antes del principio de los tiempos, para ser hijos de Dios, y ahí Cristo como primogénito de cada uno de nosotros. Pero aunque hemos sido elegidos para una eternidad de Dios, usted y yo vivimos y debemos vivir un tiempo aquí en la tierra, una temporalidad en la cual enfrentamos diferentes adversidades y cosas que tenemos que vivir a causa de una naturaleza caída, ¿no? Pero aún así, todos deseamos vivir en paz. Hay personas que no conocen a Dios y darían todo lo que son y todo lo que tienen para poder experimentar esa paz, un minuto de paz. Así que yo aquí anoté una frase que había leído hace poco y dice: la paz no tiene precio. Y esto se refiere a lo que debemos invertir cada uno de nosotros para tener esa paz en cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor al libro de Isaías. Vamos a leer una serie de versículos para entender que el dador de la paz es Dios nuestro Señor. Isaías 26, verso 3 dice, esta es una profecía, palabra de Dios a través del profeta Isaías, y dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. O sea, la consecuencia de confiar en Dios y tener a Dios de continuo en nuestros pensamientos es que Dios nos va a guardar en completa paz. Y el verso siguiente dice: confíen en Jehová perpetuamente. O sea, toda la vida, en todo tiempo, en todo momento, confíen en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y esta palabra venía en un momento muy propicio para Israel, porque era un tiempo donde ellos estaban cautivos bajo el gobierno babilónico. No podemos ni imaginar lo que ellos vivieron en esos años de cautividad bajo dos imperios, el imperio babilónico y el imperio de Asiria. En medio de esos tiempos se levanta la voz del profeta con una palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos de continuo piensan en ti, porque en ti han confiado. Confíen, dice, plenamente y perpetuamente en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Hermanos, este será un tiempo y pasará este tiempo, pero mientras este tiempo transcurre, confíen en Dios. Jesús dijo, y está expresado en el libro de Juan 14, 27, capítulo 14, verso 27, el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. Luego, un poquito más adelante, en el capítulo 16, verso 33, el Señor dice: estas cosas es hablado para que en mí tengan paz. De nuevo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Continuamente el Señor nos repite y nos reitera que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es una paz que el mundo, el sistema de este mundo puede darte, sino que es una paz que viene desde su misma esencia. Y cuando el Señor dice en Juan 16, verso 33, estas cosas que le he hablado, se estaba refiriendo a las cosas que sucederán antes que Él venga nuevamente aquí a la tierra. Y dice, todo esto les he hablado, van a pasar estas cosas, van a suceder estas cosas, pero tengan paz, porque yo he vencido. Caminar en la tierra. Vamos a caminar en la tierra con algunas dificultades, pero con un destino de gloria, porque el Señor ha vencido. Y si Él ha vencido, usted y yo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Hoy en día muchas veces enfrentamos tiempos de ansiedad, de aflicciones. Algunas aflicciones de estas son externas, como pueden ser algunos problemas laborales, quizás algún vecino que de vez en cuando te hace la vida áspera, el barrio donde vivimos, la inseguridad, quizás la inestabilidad económica. Todas esas son presiones externas, pero también vivimos presiones internas cuando atravesamos tiempos de enfermedades, cosas que no hay resueltas en nuestro interior, corazones dañados, no cuidados, vínculos interpersonales que no están resueltos, algunas relaciones tóxicas con familiares que no los elegimos pero que nos tocan convivir con ellos. Algunos temas congregacionales también con los cuales convivimos. Situaciones que tenemos que enfrentar y no podemos delegar a otros, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que resolverlas. Pero allí está la paz de Dios ofrecida a cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Cuando Jesús enviaba a los discípulos a predicar, lo primero que ellos tenían que hacer al llegar a una casa es bendecirlos y desearles la paz del Señor esté con ustedes. Shalom. Un buen deseo, la paz de Dios esté contigo. ¿Te animás a decirle a tu vecino, la paz de Dios esté con vos? Decíselo. Es un buen deseo, un anhelo de nuestro corazón. La paz de Dios esté en tu vida. Ahora, ¿cómo logramos que esa paz que dice Jesucristo que Él ya nos las ha dado, nos ha concedido esa paz que Él dice que sobrepasa todo entendimiento? Y eso alude a que por ahí vivimos situaciones difíciles y la gente nos mira y nos dice, ¿cómo puede estar en ese estado viviendo lo que está viviendo? Es porque la paz de Dios actúa en nosotros y sobrepasa todo entendimiento de aquel que no conoce las cosas espirituales. Pero ¿cómo hacer para que esa paz sea una realidad en nuestras vidas? Para que llegado el momento podamos enfrentar la vida desde esa paz. El primer consejo que te quisiera dar en esta noche, que para vivir en esa paz debemos vivir en el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, dice, hagan morir en ustedes las obras de la carne para que puedan vivir en el Espíritu. De nuevo, hagan morir en ustedes las obras de la carne y vivan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la paz es un fruto del Espíritu. La paz es algo que nosotros no podemos desarrollar por nosotros mismos, a no ser por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para experimentar esa paz de Dios en nosotros, debemos vivir, procurar y depender de una vida en el Espíritu de Dios, haciendo morir toda obra de la carne en cada uno de nosotros. El segundo punto que quiero contemplar contigo es que para que esa paz sea real en nosotros, tenemos que tener fe en Dios y desarrollar y crecer e incrementar en esa fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, teniendo fe en su obra de la cruz y teniendo fe en cada una de sus promesas. Romanos 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la fe nos conduce a tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y solo la fe en Dios nos da acceso a esta realidad, la paz concedida a nuestros corazones. Así que dice aquí este versículo que la consecuencia de tener fe es obtener paz, que Dios está al control de todas las cosas y que Él tiene la última palabra sobre todo asunto en nuestras vidas. Esto tiene que ser una convicción interna nuestra en la cual nos ayude a desarrollar la fe todos los días. Se presenta un problema, se presenta una adversidad. Yo sé que Dios está al control de todas las cosas y Él ha determinado el rumbo de mi vida desde antes de los tiempos y nada sucederá fuera de lo que Él ya determinó para cada uno de nosotros. Hay otra tarea también de nuestra parte. Romanos 12, verso 18. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 18, si es posible, léalo atentamente. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de mí, debo procurar estar en paz con todos los hombres. Siempre digo que nosotros como hijos de Dios debemos ser parte de la solución y no del problema. Ante una adversidad, ante un problema que se presenta, ahí estamos nosotros para ser parte de la solución y no para echarle más leña al fuego. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque se nos ha encomendado una tarea de reconciliación, dice la Biblia. Somos reconciliadores en esta tierra entre las personas y Dios. Por lo tanto, en cuanto de nosotros dependa, debemos estar en paz con todos los hombres, porque de no ser así, no vamos a poder cumplir la tarea de ser reconciliadores. Hay personas que son problemáticas. Hay personas con las cuales no se puede contar para resolver algunos problemas. Pero ahí sale al frente de los problemas el carácter trabajado en Dios. Lo que leíamos hace un rato, la mansedumbre, la templanza, una alma sujeta y controlada por el Espíritu Santo para poder llegar a la solución de cualquier conflicto. Muchas veces necesitaremos ceder, agachar la cabeza, ser tolerantes y entender que el Señor es quien nos defiende. ¿Saben qué? En Hebreos
El autor de Hebreos insiste en esto. En el capítulo 12, verso 14, lo hemos estado estudiando los miércoles aquí en este tiempo, y dice lo mismo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Saben que estudiando este tema de la paz en estos días me di cuenta que la Biblia abunda en expresiones: seguid la paz, caminad en la paz, procurad la paz, vivir la paz. Todas tareas que tenemos que hacerla cada uno de nosotros con la ayuda de su Santo Espíritu. Pero quisiera profundizar un poquito más en este asunto para que podamos vivir en la realidad de Dios, en esta paz de la cual le estoy hablando. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Dice así: y el mismo Dios de paz. Recién les dije que el que concede la paz es Dios. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Guárdese esta frase, por favor: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? La palabra irreprensible significa sin culpa, sin mancha, inocente de falta, irreprochable. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra es que debemos guardarnos para Dios irreprensiblemente en espíritu, en alma y en cuerpo. Íntegros, en una palabra, sin dejar nada fuera de nosotros para Dios. Entonces, cada vez que la paz está siendo amenazada en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es autoexaminarnos en estas tres áreas de nuestra vida. Analizarnos si estamos siendo irreprensibles para Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, cuando da las recomendaciones de la cena del Señor, dice que primero debemos, antes de participar de la cena, examinarnos a nosotros mismos. De esto está hablando la palabra. Examinar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Por qué puede estar sucediendo en nosotros que la paz de Dios está siendo amenazada en nosotros? Quizás hay algo en nosotros que no está siendo irreprensible para con Dios. Saben que en este tiempo estoy viviendo un tiempo de dificultades en mi salud, y el Señor me hablaba con respecto a este versículo, ¿no? Y yo oraba al Señor: Señor, quiero estar sano, quiero estar fuerte, necesito estar en condiciones para cumplir con todas las obligaciones, y estos tiempos de enfermedad me están limitando mucho. Y hay algo que tengo en claro en mí, que el que sana es Dios. Por supuesto que voy a un médico y doy gracias por los médicos, pero ellos solo pueden dar un diagnóstico y un remedio o un tratamiento, pero el que determina si eso va a funcionar o no es Dios. Lo tengo bien en claro. Y por eso oraba al Señor en este tiempo: Señor, si hay algo en mí por lo cual está provocando estos tiempos de enfermedad, Padre, revélamelo. Porque hay un deseo en mi corazón de estar sano, de estar fuerte. Si hay algo que me estás queriendo enseñar, por favor, háblame. Y orábamos con Claudia en este tiempo, ¿no? De algo que aprendimos, una necesidad de estar fuertes espiritualmente para enfrentar toda adversidad que viene. Tener nuestras emociones sujetas al Espíritu Santo. Tener salud física para poder cumplir con la tarea encomendada. Y también pedir al Señor los recursos necesarios para que la verdad no sea diluida en estos tiempos. Fortaleza espiritual,
sanidad mental, sanidad física y los recursos necesarios para poder cumplir la tarea que Dios nos ha asignado en este tiempo dentro de su propósito eterno. Por eso nuestra oración: Señor, quiero posicionarme en tu paz. Y si hay algo en mi cuerpo, en mi alma o en mi espíritu que es reprochable, por favor, Señor, revélamelo para poder confesarlo y solucionarlo delante de ti. El apóstol Pedro también insistía en un consejo similar al del apóstol Pablo, porque esto lo escribe el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro dice, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, estando en la espera del Señor hacia nosotros, dice, procuren con diligencias ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuevamente, mientras el Señor viene a buscarnos, que seamos hallados, procuremos con diligencia, o sea, seamos diligentes en esto, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Que nada nos quite, nos estorbe la comunión con Él. Porque la comunión con Él es la que nos garantiza que esa realidad espiritual que es la paz de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Usted y yo, hermanos, necesitamos gestionar cosas en este plano natural y temporal todos los días, pero solamente se resuelve en búsqueda de la santidad y de la sabiduría que viene del cielo. Por eso es que hemos incorporado a Cristo en nuestras vidas, fuente de toda sabiduría. Él nos ha santificado delante del Padre y esto nos ayuda a vivir en paz para con Él. Entender algunas cosas en estos tiempos que nos toca vivir, como decíamos anoche en la reunión de matrimonios, ¿no? Y entender y saber que Él es el todo y debe ser el todo en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, dice el Señor. Tengan paz. Tendremos aflicciones, pero confían, yo he vencido, dice el Señor. Y te voy a dar algunas razones por las cuales nosotros confiamos en Dios. Primero que nada, porque Él es santo. Santo por siempre. Confiamos en el Señor porque Él es el Cordero que ya ha vencido. Confiamos en el Señor porque Él es inmutable. Confiamos en el Señor porque Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Confiamos en Él porque Él es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar aquí en la vida. Y confiamos en el Rey de Reyes, que está por encima de todo dominio, de todo principado y de todas potestades. Ese que está por encima de todo es el que nos ha prometido darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Lo deseas? ¿Lo quieres para tu vida? Yo te animo a ponerte de pie en esta noche. Vamos a orar al Señor para que Él, a través de su Espíritu Santo, haga la obra en cada uno de nosotros. Yo no sé la condición de cada uno de ustedes. Conozco solamente mi condición, pero si hay alguno que ha venido en esta noche y se siente lejos de Dios, la palabra de Dios dice, vuelve hoy en amistad con Dios. Vuelve hoy en amistad con Dios y tendrás paz, dice su palabra. Y todo ello te vendrá bien. Esto lo dijo Job. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien.
El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y el apóstol Pablo al final de sus días dice y desea para cada uno de nosotros que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a las que fuimos llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. Uno de los nombres de Jesús en el Antiguo Testamento es Príncipe de Paz. Y ese Príncipe de Paz habita hoy en nuestros corazones. Amén. Oremos al Señor. Yo le animo a que usted cierre sus ojos y pueda comenzar a ministrar al Señor y pedirle que esta realidad de vida sea una realidad en usted, que le conceda experimentar su paz, le conceda experimentar su bondad por sobre todas las cosas. Señor, en esta noche tu palabra ha sido predicada, Señor. Creemos que tú eres el dador de la paz, oh Dios. Necesitamos esa paz en cada segundo de nuestras vidas, Dios. Danos como iglesia la sabiduría para poder interpretar tu palabra, Señor, para entender cada uno de estos versículos bíblicos donde tú nos hablas de una paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Que alcancemos el descanso y el reposo en ti, aún en el peor de nuestros días, Señor, teniendo la convicción de que tú estás con nosotros, que tú eres un Padre presente, oh Dios. Y esa paz es la que nos da la confianza que aunque vivamos el peor el peor día de nuestras vidas, tú estás al mando de todas las cosas, que tú tienes la última palabra en todo sentido en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a manifestar esa paz en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en nuestro hablar, y seamos hallados irreprensibles ante tu venida, Señor, en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, porque es el Dios de paz quien nos guarda, es el Dios de paz el que nos sostiene nuestro caminar cada día, Señor. Te necesitamos, Dios, te necesitamos, Señor, para que esa paz sea una realidad en cada uno de los que estamos presentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Adoremos al Señor por unos segundos. Los chicos nos van a poner una